Hola, hola, ¿cómo están familia? ¿Qué tal? Aquí estoy con mis nuevos lentes que me ayudan a la computadora, ¿no? Me parezco al señor Fredricksen, ¿verdad? De los dibujitos. Bueno, quisiera hacer algunas preguntas. Quisiera hacerles algunas preguntas a ver si jugamos antes de la prédica. Mi primera pregunta es, ¿cuántas personas se añadieron a la iglesia en la primera prédica que dio Pedro? Rápido, rápido, voy a ver quién es la primera persona que me dice cuántas. A ver, a ver. No, 3.000. Sí, o sí, sí, 3.000. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién más? ¿Quién me confirma eso? Suané. Ajá, dos. 3.000. Ya. ¿Cuántas personas se añadieron en la segunda oportunidad? En la segunda oportunidad. Rápido, rápido. En la segunda, ¿cuántas se añadieron? Ajá. Mi esposa dio un número. Bien. Carlos también. Muy bien. Ok, otra pregunta. ¿En qué perseveraba la iglesia cuando recién comenzó? ¿En qué decidieron perseverar? Hubieron varias cositas que decidieron ellos ser disciplinados y perseverar. Vamos, vamos. Ajá. Tenemos que dar unos segundos para que llegue en vivo. Ok, en la fe. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más. ¿En qué decidieron perseverar? Ajá, Carlos ha abierto su Biblia. Ajá. En la oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Una última pregunta. ¿Cómo se llamó la pareja que murió por mentir al Espíritu Santo? Vamos, vamos. ¿Cómo se llamó la pareja que murió por mentir al Espíritu Santo? Ajá, Carlos Guevara pregunta. Mi esposa ya lo dijo. Ajá. Muy bien, todos siguen en la oración, en la palabra, tal vez tengo internet lento, ¿no? Zafira nomás murió, pero ¿quién era su esposo? Ajá, César, bien, muy bien. Y básicamente con estas preguntas, este, me he ahorrado la introducción, porque lo que quería era básicamente hacerles un recuento de lo que hemos venido estudiando en esta nueva normalidad, que es nuestra temporada. Básicamente nueva normalidad porque estamos viendo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A partir de que el Espíritu Santo llegó a los discípulos, comenzó entonces la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, vamos a la palabra de Dios porque hoy día nos toca a partir del capítulo 6 en adelante y hoy día le he puesto nuevo crecimiento. Si me ayudas con ese título, porque quiero que vean ahí justamente la foto del título precisamente, porque vamos a estar hablando, ¿verdad? Del crecimiento ahora, cómo es que pasó de la primera iglesia, ¿no? Y cómo fueron creciendo. Ustedes han visto, los primeros se convirtieron en 3.000, luego 5.000, luego fue avanzando, era tremendo. Ahora, la Biblia dice en Hechos capítulo 6, el versículo 1, la Biblia dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, era una comunidad creciente, eso era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Era la prédica, como hemos estado viendo, la primera prédica, cómo se convirtieron y cómo fue creciendo, ¿verdad? A partir de la muerte de Ananías y Zafira, que ustedes lo han puesto ahí en sus respuestas, trajo gran temor de Dios a la iglesia. La Biblia dice de que el número
de los discípulos se multiplicaban, ¿no? Así que seguían, ¿no? Y en Hechos capítulo 5, versículo 14, nos habla que a pesar de la muerte de Ananías y Zafira, la Biblia dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Fue tremendo. O sea, a pesar de todas estas cosas y milagros sucedían, los apóstoles Pedro y Juan fueron arrestados, un ángel dice que llegó a la cárcel y los sacó y les di, o sea, ellos estaban predicando en la plaza central de la ciudad, de pronto los llevaron arrestados, el ángel los saca y les dice, vuelvan otra vez a predicar, vayan al templo, y ellos salen, predican la palabra, tremendo. Entonces, luego los vuelven a apresar y de pronto dice que ellos se sienten alegres por haber sido dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Tremendo, tremendo. El poder del Espíritu Santo les daba valor para continuar predicando a pesar de las amenazas. Era una comunidad llena del Espíritu Santo, predicaban y llenos del poder de Dios y era una comunidad creciente. Crecía rápidamente. Ustedes ya vieron, en 2 prédicas habían 8,000. No es que hacemos una estrategia, hacemos esto, aquello. No, 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 no. El Espíritu Santo estaba guiando a esos discípulos, ¿verdad? Y ellos decidieron, lo que yo les pregunté también, perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, luego en el partimiento del pan, en la Santa Cena y en las oraciones. Ellos tomaron una decisión de en esto vamos a perseverar. Esto va a ser nuestras actividades principales, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es mi primer punto aquí, es que el crecimiento trae nuevos desafíos. Voy a volver a leer este texto de la palabra. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, al multiplicarse la iglesia, hubo oposición del enemigo. Hubo oposición externa, pero también hubo una oposición interna dentro de la misma iglesia. La oposición externa, básicamente, fueron las persecuciones que comenzaron a darse desde Esteban, ¿verdad? Que comenzó a predicar y lo apedrearon, las amenazas que le daban a Pedro, los castigos que les dieron también, los azotes, arrestos, y todas esas eran oposición externa, pero también oposiciones internas como Ananías y Zafira, ¿no? ¿Verdad? Queriendo aparentar espiritualidad y mintiendo de que estaban dando una gran cantidad de lo que habían vendido su casa, murmuraciones, quejas, así comenzó. Entonces, hubo muestras de descontento. Cuando la iglesia está creciendo, déjenme decirles que hay muestras de descontento. Recuerdo cuando estábamos creciendo nosotros como congregación y de pronto un muchacho dijo una frase que llevó mis oídos. Dijeron, a mí me gustaba más cuando éramos poquitos. Había más unidad, decía. Había más unidad cuando éramos poquitos. Entonces, hay de alguna manera un descontento, ¿no? Si uno no está dispuesto a crecer, entonces la iglesia no es su lugar, porque la iglesia crece, la iglesia va a seguir creciendo. Si algo es saludable, crece. Si un niño es saludable, crece. De la misma manera, si la iglesia es saludable, va a continuar creciendo. Pero con el crecimiento vienen problemas. Y los problemas, porque aún no estamos en el cielo, ¿verdad? Entonces estamos siendo transformados, estamos siendo moldeados a la imagen del Señor. El crecimiento de una iglesia trae desafíos. De pronto vamos a encontrar incomodidades, pueden haber murmuraciones, quejas, deshonra a los líderes, puede suceder malos entendidos, dificultades entre hermanos, quejas. Vemos que eso está sucediendo conforme crece la iglesia aquí en Hechos de los Apóstoles. Y todos estos años hemos visto muchos de estos desafíos. Y el Señor nos ha dado su gracia, su sabiduría, y nos va a seguir dando su sabiduría, ¿verdad? Para poder seguir en el crecimiento. Santiago capítulo 4, el versículo 11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Tengamos cuidado
en lo que nos dice la palabra de Dios, de fomentar esa división. No podemos estar hablando mal los unos de los otros. Efesios capítulo 4, el versículo 3 y al 5. Bueno, puedes leerlo todo en casa, pero específicamente el 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Tienes que hacer todo lo posible. Ay, no, a este hermano lo mastico, pero no lo paso. Bueno, mastícalo y rúmialo y pásalo y todo lo que sea porque es tu hermano y siempre será tu hermano. Así que si algo hay entre nosotros, la palabra de Dios dice que lo digamos. Y también nos enseña la palabra que hay formas de corregir los unos a los otros también. Entonces, nosotros vamos a seguir creciendo y obviamente con el crecimiento va a haber estas dificultades que vamos a tener que enfrentar. Hemos enseñado a los discípulos a tratar con malos entendidos. Hemos visto que lo han tratado y las relaciones se han fortalecido. Cuando el enemigo quiere traer murmuración uno con los otros, les hemos enseñado lo que dice la palabra de Dios y ahora vemos que su relación sigue fuerte, porque así somos la iglesia del Señor. El crecimiento entonces trae nuevos desafíos. Y en lo personal, también. Yo quisiera preguntarte entonces, ¿qué desafíos estás enfrentando? ¿Qué desafíos de tu crecimiento estás enfrentando? Hablemos un poco más personalmente. Por ejemplo, dejar malos hábitos es uno de tus desafíos personales. O de repente, como estamos hablando de no juzgar, de pronto a veces te das cuenta que tu debilidad es juzgar rápidamente a alguien, ¿no? O de pronto no murmurar, perdón, o no quejarte, ¿verdad? Aclarar malos entendidos, esforzarte por mantener la unidad. ¿Qué desafío puedes estar enfrentando? Porque a veces decimos, no, la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que llamarme, tiene que buscar, y si no me llama, ¿por qué no me llama? Y siempre estamos con pensamientos que trae el enemigo en la mente. Ay, mira, pero yo lo hubiese hecho mejor, ¿no? Que el pastor, o yo lo hubiese hecho mejor que este o el otro. Vienen pensamientos, pero tenemos que esforzarnos por mantener la unidad. Amén. Mi siguiente punto, el punto número 2, es que el crecimiento debe enfocarnos más. El crecimiento debe enfocarnos más. El versículo 2 dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión frente a estas murmuraciones y quejas y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. El versículo 4 dice entonces, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces ahí comenzaron a enfocarse en algo que ellos ya habían determinado, recuerden. O sea, ellos decidieron perseverar y ellos perseveraban, dice la Biblia en capítulo 2 de Hechos, en la enseñanza de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la oración, ellos ya sabían, habían determinado, esto es lo que tenemos que hacer. Y cuanto más avanzamos, más tenemos que enfocarnos. A veces, cuanto más avanzamos, más crecemos, perdemos el enfoque y queremos hacer muchas cosas. Los apóstoles entonces definieron la prioridad, que era la palabra y la oración. Mi pregunta es si has definido el enfoque de tu vida. ¿Qué tiene realmente valor para ti? Los apóstoles tenían claro sus prioridades. Cuando no tienes claras tus prioridades, eres un esclavo de lo urgente y desechas lo importante. Entonces siempre habrá algo urgente que te desvíe de lo que realmente es importante. Entonces, lo urgente era atender, obviamente, estas necesidades que estaban habiendo en la iglesia, pero los apóstoles decidieron continuar enfocados. ¿Cómo enfrentamos de pronto las críticas? Evalúa, y algo que yo veo en este texto es que ellos evaluaron lo que era real de las críticas, ¿verdad? Así que ellos tuvieron que meditar en el Señor, evaluaron lo que era real de esa crítica. Luego, ellos valoraron las relaciones, es decir, los apóstoles no se molestaron. Lo siguiente que hicieron es que dieron una solución de acuerdo a las prioridades. Se enfocaron en la palabra y en la oración y obviamente decidieron levantar nuevos líderes. Esperaron confirmación, porque la Biblia dice que les pareció bien a los hermanos en la comunidad. Y luego también lo llevaron a la práctica, es decir, impusieron manos sobre estas personas
y los mandaron a servir. Así que yo quiero contarte algo, que por esta situación de la pandemia tuvimos que evaluar la realidad y decidir enfocarnos. Hay cosas que pueden cambiar, pero hay cosas que no pueden cambiar, pase lo que pase. Hay cosas que no son negociables en la casa de Dios. Por ejemplo, lo que dice la palabra que no es negociable, ¿no? Ellos decidieron perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios, la oración, la Santa Cena, el discipulado, la comunidad. Estas son cosas que no pueden cambiar. Ha habido pandemia, no, ya no estamos reuniéndonos, pero la palabra continúa, te la estoy predicando, ¿verdad? La oración continúa, y ahí voy a contarte más cosas. La oración, tenemos 3 días de oración, un día de ayuno, la palabra continúa, le hemos levantado más predicadores, la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena, hemos podido guiar y hacerla desde nuestras casas, el discipulado, seguimos en grupos de discipulado, la comunidad que tiene que continuar. Y pedimos entonces al equipo de la iglesia mantener las relaciones de toda la congregación y llamar a la iglesia. ¿Cómo están? Animarnos unos a otros. Esto en realidad ha traído resultados. Y eso es lo que la Biblia describe, que cuando nos enfocamos en lo que realmente tenemos que enfocarnos como iglesia, la iglesia sigue creciendo. Eso es lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Ha traído buenos resultados también para Vida por Vida. Se han ganado más personas en medio de esta pandemia. Más personas se agregaron a los tiempos de oración. Se han levantado más líderes, como podemos ver entre semana también, ¿verdad? Entonces, en realidad otra de las cosas también que quiero comentarte aquí, que para poder desarrollar la palabra, porque ahí está diciendo los apóstoles, vamos a dedicarnos a la palabra y a la oración. Y para poder desarrollar la palabra, toma tiempo. Y no sé si de repente lo has podido considerar. Pero ahora como iglesia nosotros tenemos una reunión semanal con todos los predicadores. Entonces, tenemos que enseñar cómo es que tenemos que priorizar la palabra. Ellos tienen que aprender a organizar su tiempo, deben priorizar entonces a afinar su oído espiritual para escuchar a Dios, deben hacer su propio estudio personal de la palabra. O sea, ya no estoy hablándote solo de un devocional, te estoy hablando de un estudio de la palabra de Dios. Tienen que aprender a usar comentarios bíblicos, tienen que aprender a hacer su propia inducción, su exégesis de la palabra de Dios. Tienen que consultar de pronto a otros predicadores o a otras personas que conocen un poco más. Tienen que añadir ilustraciones a sus prédicas. Tenemos que pasar un tiempo en realidad elaborando la palabra de Dios, porque no es solamente siéntate y abre la Biblia y di lo que se te venga. No es así. Entonces tenemos que entender que si nos enfocamos en la palabra, va a tomar tiempo. Entonces tenemos que evaluar siempre de acuerdo a nuestro llamado y a nuestro propósito, a las prioridades. El Señor, por ejemplo, como iglesia, nos ha llamado a alcanzar a los estudiantes y a través de ellos ganar a sus familias. Por esa razón, el video del principio del servicio, que hemos traído donaciones a estos universitarios vulnerables que se han quedado en Lima, que no han podido viajar a provincia y que han estado pasando dificultades económicas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar de acuerdo a prioridades. Y ahí es donde quiero preguntarte a ti, ¿cuál sería el orden de prioridades para ti? Si te doy varias palabras que lo puedes anotar en tu cuaderno, de pronto, tiempo con Dios, trabajo, padres, diversión, cónyuge, hijos, iglesia. Entonces, ¿qué es entonces el orden de prioridades para ti? Piénsalo, porque tenemos que evaluar y tenemos que correr y enfocarnos. Mi siguiente punto, vamos a seguir estudiando la palabra. Hechos capítulo 3. Mi siguiente punto es que el crecimiento impulsa a levantar más líderes. El crecimiento impulsa a levantar más líderes. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea. Eligieron, miren los nombres, a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe,
a el evangelista, ¿verdad? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Entonces, el crecimiento de la iglesia o el crecimiento de cualquier organización necesita que se levanten líderes. Pero ¿cómo levantamos líderes? Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dijeron algunas cosas claras. Dijeron, escojan entre ustedes. Es decir, gente que ha nacido de nuevo, gente que se ha entregado al Señor, que ama al Señor. Pero dijeron 7 hombres que sean respetados, 7 hombres que tengan buena reputación, en otras palabras, que tengan buen testimonio. Si les están diciendo que escojan entre ellos, es porque ellos se conocen, ellos, ¿verdad?, tienen relación entre ellos, saben quién en realidad tiene un buen testimonio, ama al Señor con todo su corazón. Así que ellos decidieron así, tenían sus requisitos. Luego fueron que eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto realmente era muy importante. Era muy importante para los discípulos el poder del Espíritu Santo, porque es la nueva normalidad, es vivir bajo su llenura, su guía, su poder. Y lo otro es que fueran responsables, porque les estaban diciendo de que ellos se encargaran de la responsabilidad de servir en la iglesia. A veces no queremos las responsabilidades, pero eso es parte de escoger el liderazgo. Así que ellos buscaron cualidades del carácter, no simpatía y no habilidades. Ellos buscaban cualidades del carácter. Algunos piensan de pronto que ya deberían ser líderes de la iglesia y siempre buscamos algunas características esenciales para poder llevar al siguiente nivel a los discípulos. Buscamos gente que sea fiel a Dios, ¿verdad? Y luego que sean enseñables, que sean humildes, es decir, que acepten la corrección aún, ¿verdad? Que sean humildes, que sean involucrados, es decir, que los veas dando más que los demás, o de pronto disponibles, porque puedes contar con ellos, porque a veces uno, podrías ayudarme, no tengo tiempo, estoy trabajando, estudiando, haciendo esto, produciendo, luchando. Entonces, ok, no eres disponible, no hay problema, no podemos darte responsabilidad, no podemos levantarte en liderazgo, ¿me dejo entender? Y también buscamos gente hambrienta, deseosa de seguir creciendo. No olvides entonces, si quieres levantar seguidores, solo delega funciones, nada más. Pero si quieres levantar líderes, entonces delega responsabilidades. Esas personas las asumirán. No te pondrán excusa, las asumirán. Ahora, en medio de esta pandemia, hemos fortalecido el ministerio de ayuda. En medio de esta pandemia hemos visto que se ha levantado el liderazgo también. Hemos levantado, como les dije hace un momento, nuevos predicadores. Se han levantado nuevos líderes de alcance con Every Nation Campus y el equipo de evangelismo de la iglesia. Se han levantado nuevas personas que están allí liderando y con todo su corazón buscando nuevas personas para Cristo. Tenemos un equipo que entra a una reunión de oración mensual por Centroamérica. Estamos creyendo, estamos levantando líderes a pesar de las dificultades. Y aquí es donde quiero también hacerte algunas preguntas. Si te delegan una función, ¿haces más de lo que se espera de ti? ¿O solamente haces lo que te dicen que tienes que hacer? Piénsalo, porque aquí estamos hablando de levantar liderazgo, ¿ok? Mi siguiente pregunta es, si te delegan una responsabilidad, ¿la asumes y traes soluciones sin echar la culpa a otros? ¿Estás levantando, esa es mi otra pregunta, otros líderes que levanten otros líderes? ¿O solamente estás levantando un líder y punto? No estás pensando en lo que viene. ¿Traes propuestas de crecimiento donde te encuentras? Y fíjate, estas preguntas se pueden aplicar en la empresa donde estás trabajando, donde sea, porque en realidad necesitamos continuar en crecimiento. Esa es la nueva normalidad de la iglesia. Tenemos que seguir creciendo en todas las áreas de la vida, porque somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Lo siguiente que quiero notar, mi siguiente punto, el punto número 4, es que el crecimiento impulsa el crecimiento.
El crecimiento impulsa el crecimiento. Versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Fíjate entonces, aquí hubo murmuración, queja, crítica contra el liderazgo, ¿verdad? Pero bajo el poder del Espíritu Santo, los apóstoles, quiero hacerte recordar, se enfocaron en lo que era prioritario. Y luego dijeron, vamos a buscar nuevos líderes, gente llena del Espíritu Santo, con un carácter a prueba de balas. Ellos la tenían clara, delegaron responsabilidad y ellos vieron resultado. El resultado fue que el mensaje de Dios, versículo 7, siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Así que el mensaje siguió extendiéndose. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 2, la Biblia dice que Pablo le decía a su discípulo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Tenemos que estar preparados. La palabra de Dios tiene que continuar. El enemigo entonces intentó detener el avance de la iglesia. Intentó con persecuciones, intentó con azotes, intentó con cárcel, intentó con mentiras con Ananías y Zafira, intentó con quejas, intentó con murmuraciones, intentó de todas maneras. Él quería que la iglesia se detuviera, pero no se detuvo. Amén. La iglesia siguió creciendo. Tal vez el enemigo ha querido detener nuevamente a la iglesia en medio de esta pandemia, con muertes, con virus, con distanciamiento social, cerrando las iglesias, pero seguimos predicando la palabra de Dios. Seguimos orando, seguimos compartiendo el pan, seguimos haciendo discípulos, seguimos levantando líderes, seguimos viendo nuevos convertidos, nuevas personas que deciden seguir al Señor Jesús. Así que el número de los discípulos está aumentando. Y ahí es donde quiero preguntarte si estás buscando solo sobrevivir en medio de esta situación. Si aún tus oraciones, como les dije en algún momento, son solo oraciones de supervivencia. O si estás pensando qué cosa es lo que espera el Señor de ti. Porque en Mateo 28 el Señor nos dice que vayamos y hagamos discípulos. Amén. Que vayamos y hagamos discípulos. Entonces, si esa es tu responsabilidad como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Estás incrementando ese número de discípulos? ¿Estás alcanzando a otros? ¿Estás levantando líderes? Porque Pablo, aún en medio de la cárcel y de las dificultades que pasaba, él veía cómo continuar creciendo y cómo continuar influenciando en otros. Levantó una iglesia en el pretorio. El pretorio era el lugar donde estaban todos los soldados romanos. Lo pusieron ahí para cuidarlo mejor. Pero él comenzó a hacer una iglesia allí y en uno de sus escritos dice que tiene una iglesia en el pretorio. ¿Qué significa? Me imagino que el general que lo cuidaba, el otro, el soldado, ya tú ahora vas a dar la palabra, ahora tú vas a hablar sobre las ofrendas, ahora tú vas a hacer esto, vamos, recibe a todos los otros presos de los otros pabellones, hoy día vamos a alabar al Señor, tú ya agarra la guitarra, vamos a cantar. Impresionante, hermanos, no hay nada que nos pueda detener, el Señor nos está llenando de su espíritu para continuar. Incluso la Biblia dice, muchos sacerdotes también se convirtieron. Eso es algo poderoso, porque los sacerdotes estaban en contra del Señor Jesús. Es más, a través de ellos fue que Jesús fue crucificado, pero a pesar de eso, el poder del Espíritu Santo fue grandioso. Aquellos que estaban cerrados hoy abrían su corazón al Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. La iglesia continuó creciendo, pero la pregunta sería si estás enfocado. ¿Estás enfocado? ¿Estás en crecimiento? ¿O estás estancado? Piénsalo. ¿Tienes un buen testimonio como estos discípulos? ¿Estás creciendo en responsabilidad? ¿Eres lleno del Espíritu Santo? Prepárate porque
vas a enfrentar críticas. Prepárate, porque vas a enfrentar nuevos desafíos. Si estás en el crecimiento, prepárate, porque van a venir más discípulos. Prepárate para ver la mano de Dios. Nada pudo detener el avance. Nada. Aún este imperio, este romano, que quiso destruir el cristianismo, al final nadie se acuerda del nombre de los emperadores que los persiguieron. Pero ahora sí nos acordamos de Pedro, de Pablo. La gente va, viaja y paga mucho dinero por ir a ver la tumba de Pedro allí. Muchas cosas, pero porque la historia cambió. Lo que se suponía que era para pagar a la iglesia del Señor, no lo detuvo. Al contrario, el Espíritu Santo hizo que la iglesia resurja mucho más. Así, aunque el enemigo quiere destruir la iglesia del Señor hoy, no va a suceder. Aunque haya pandemias, aunque haya muertes, aunque venga lo que venga, la iglesia del Señor va a continuar creciendo. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Señor quiere que tú estés creciendo. Toma una decisión de crecimiento. Decide en qué vas a enfocarte para no perder el tiempo. Decide tus prioridades, porque el Espíritu Santo te va a llenar para cumplir tu llamado. Vamos a decirle, Señor, vengo en esta mañana y te pido perdón por andar desenfocado. Pero hoy quiero poner las cosas en orden. Que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Fortaléceme en el ser interior y dame tu gracia para extender tu reino, para que a pesar de las dificultades, de las críticas, de lo que venga, yo pueda seguir extendiendo tu reino. Yo priorice la relación con mis hermanos y fortalezca tu iglesia, Señor, con mi corazón, con todo mi corazón, Señor. Quiero servirte. Que tu iglesia siga creciendo, Señor, es mi oración. Y que nada la detenga hasta que vuelvas, Señor, otra vez por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, sigamos en crecimiento. Esta es nuestra nueva normalidad. Que Dios te bendiga.